Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este último programa de la temporada. Sí, amigos, el Cyber After Work se va de vacaciones, que no así los riesgos de la ciberseguridad. Por eso recomendamos, como siempre, que no dejéis de escuchar los podcasts que de este programa tenéis, no solo en la página web de Capital Radio, sino en las diferentes plataformas de podcasting, y que Pablo Sanemeterio se ha encargado fiel y disciplinadamente de ir recopilando uno tras otro. Nos vamos de vacaciones, pero lo vamos a hacer, como siempre, con buena recomendación, porque precisamente en las vacaciones es cuando nos relajamos, y cuando nos relajamos es cuando bajamos la guardia. Y si bajamos la guardia, y eso lo saben los malos, es cuando pueden venir los problemas. Bueno, pues de recomendaciones veraniegas vamos a hablar hoy en este programa especial, como decimos, último de la temporada de Cyber After Work, y lo haremos con invitados a los que ahora, por supuesto, vamos a saludar, pero como siempre con la presencia, la guía, la vertebración de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Terminamos esta temporada hablando mucho sobre ciberseguridad y poniendo también el foco y el objetivo en la siguiente temporada, que va a venir seguro que cargada de novedades. Buah, cargada de noticias, sin lugar a dudas. Hoy no vamos a tener noticias porque, en fin, va a haber muchas que vamos a contar en cuanto volvamos del verano, muchas que vais a leer sin duda alguna durante este receso radiofónico que vamos a tener. Pero sin duda alguna, pues eso, volveremos cargadas las pilas, pero como siempre, recomendaciones previas que vamos a dejar. Pablo Sanemeterio, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, audiencia, y como bien dices, ya tenemos muchas noticias de las que hablar de este año, que hemos tenido un montón de información, un montón de casos de los que nos deben hacer reflexionar y un montón de invitados que nos han ayudado a ver la ciberseguridad desde su punto de vista. Bueno, pues hoy con invitados, con Ángel Ortiz, al que un placer saludar de nuevo en este programa como director de ciberseguridad de Cisco. Enseguida le saludaremos. Hoy también repite Casimiro Nevado, él es pues nuestra guía en la policía. Él es, como pues muchos de vosotros sabéis, inspector de Policía Nacional. Él es uno de los grandes impulsores de la cultura de ciberseguridad de nuestro país y, por supuesto, de la lucha contra la cibercriminalidad. Es coordinador, entre otras cosas, de Cyberwall, del que también, bueno, pues hablaremos por lo menos de las variantes que la pandemia nos deja tener. Bueno, pues enseguida le saludamos. Y también estará con nosotros Samuel Bonete, que, como sabéis, es el Regional Sales Manager de Netscope, y que, además de quedarse un rato con nosotros, como siempre, y será en breve, nos dará la píldora SASI. Una píldora que, por cierto, hoy tiene que ver con tecnologías, con esa comparativa de tecnologías, con cuáles son más seguras, menos seguras. Bueno, pues se lo vamos a preguntar. Enseguida saludamos a Samuel Bonete con la píldora SASI y rápidamente comenzamos con nuestro programa especial de verano. Samuel Bonete, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estáis? Pues encantado de que participes con nosotros, como siempre, no solo con esta píldora que nos culturiza, que nos enseña, que nos abre un mundo a través de la nube sobre las opciones, posibilidades de trabajo que da, pero también sobre los riesgos, ojo, y cómo protegernos de esos riesgos. Y además que te quedes en este programa especial, Samu, pero hoy has elegido un tema interesantísimo que muchos quizás no conocen y que, bueno, yo creo que es muy interesante hablar de, ¿cómo lo llama Gartner? El cuadrante mágico, Samu. Es buen punto. El cuadrante mágico, que para nosotros que estamos todo el día hablando de temas de ciberseguridad, pues estamos ya más que acostumbrados, ¿no?, a oír el palabra del el Magic Quadrant de Gartner, o el Magic Quadrant, pues, de Gartner para cierta tecnología. Pero a la gente que igual no está tan en el día a día como nosotros les sorprende un poco, ¿no?, que es esto del cuadrante mágico. Bueno, empecemos, si queréis, rápidamente, ¿no?, contando qué es Gartner. Gartner es una empresa, son unos analistas que hacen investigaciones, researching, consultoría para grandes empresas sobre cuáles son las tendencias del mercado, las tecnologías que merece la pena seguir, las tecnologías que están más maduras, que tienen más visión, que tienen más capacidad de ejecución o de influenciar el mercado en diferentes áreas. Y estas áreas pueden ser de todo tipo. Puede ser sistemas, almacenamiento, proveedores de cloud, proxies de navegación, tecnologías de SD-WAN, firewall. Y para cada evaluación que hacen dentro de una tecnología distinta, lo que elaboran es ese cuadrante mágico, ¿no, Edu?, que tú comentabas. Pues, ¿en qué consiste el cuadrante mágico? Si tú al final estás evaluando proveedores de seguridad en la nube, o estás evaluando
tecnologías CASB o estás evaluando proxies de navegación. ¿Cómo dices qué es mejor, qué es peor? Pues lo que hace Gartner es plasmarlo en un cuadrante. Un cuadrante que, si nos lo imaginamos, es un cuadrado partido en 4 trozos, de manera que cada esquina representa un valor de cómo de madura es la tecnología. El eje de las X habla de qué visión tiene la empresa. Cuanto más a la derecha es que la empresa o la tecnología que estás evaluando tiene más visión. Y el eje vertical, el eje de las Y, habla de la capacidad de ejecución de la empresa. Es decir, si la empresa está bien implantada en el mercado, tiene mucha cuota de mercado, es capaz de ejecutar lo que promete, su visión, de forma que lo podéis imaginar, ¿no? Si tienes mucha visión y mucha capacidad de ejecución, vas a estar situado en el cuadrante superior derecho. Ese cuadrante superior derecho es lo que Gartner llama los líderes de una tecnología. Entonces, hablamos de proxies, pues los líderes de proxies. Hablamos de SD-WAN, pues los líderes de SD-WAN, los que están en ese cuadrante superior derecho. Entonces, al final, fíjate que los cuadrantes han ido apareciendo y desapareciendo, ¿no? Según ha ido evolucionando el mercado. Pues, por ejemplo, antes había hace tiempo un cuadrante de DLP, pero ahora DLP se supone que es una tecnología que debería de estar incluida pues dentro de ese concepto del CASB, si hablamos de DLP en la nube, o dentro de ese concepto del proxy, si hablamos de DLP en la navegación web, pues ya no existe un cuadrante de DLP, porque se ha metido esa tecnología o se ha comoditizado esa tecnología dentro de otras tecnologías. Desde el punto de vista de evolución es curioso, ¿no? Seguir esos cuadrantes, cómo van apareciendo y desapareciendo a lo largo del tiempo según las tecnologías van evolucionando o van madurando. Pablo, ¿qué te parece? Pues me parece que estamos hablando de uno de los temas, yo creo que casi todas las personas o casi todos los directores de seguridad de las organizaciones deben conocer, que es una herramienta de alguna forma que Gartner pone a disposición de las personas para comparar tecnologías y a la hora de decidirse un poco por qué tecnología implantar en su empresa, pues no es raro el irse a estos cuadrantes mágicos y comparar unas virtudes de unas tecnologías frente a otras. Oye, Samu, y desde vuestra óptica de esa protección de la nube hacia la nube, ¿la podemos situar en algún cuadrante? ¿Cuál dirías tú? Sí. Es buena pregunta, Edu. Mira, fijaros, para aquellos que estén interesados en conocer más de Netskope y sobre todo la opinión de Gartner, ¿no? sobre Netskope. Gartner libera esos cuadrantes mágicos, pues dependiendo de la tecnología, los va liberando en una fecha. Los cuadrantes en los que participamos nosotros son 2. Participamos en el cuadrante de proxy de navegación. Recordad, ¿no? ¿Qué es Netskope? Netskope es un proveedor de seguridad desde la nube, lo que ahora se está llamando SASE. Damos servicios de seguridad, Security Service, desde un Edge, que es nuestra nube. Los servicios de seguridad que damos encajan muy bien dentro de 2 cuadrantes. Uno de ellos es control de navegación, que es la categoría que Gartner marca Secure Web Gateway. En esa categoría somos visionarios dentro de lo que es proxies de navegación. Y luego está otra categoría en la que encajamos súper bien, que es la categoría de Cloud Access Security Brokers. Sistemas capaces de entender lo que hace el usuario en las aplicaciones cloud, CASB. Y en esa categoría, en la categoría de CASB, somos líderes. ¿Cuál es la tendencia? Fijaros que yo siempre que estoy con vosotros hablo de SASE. Y no hay un cuadrante de SASE. Pues no hay un cuadrante de SASE. Porque SASE es un término muy nuevo. Es un término que acuña Gartner en 2019. La importancia del SASE, ¿no? Y es un término súper reciente, acuñado en 2019. Entonces, ¿qué es de esperar? Bueno, lo que es de esperar es que acabe apareciendo un cuadrante de SASE en corto plazo. ¿Y ese cuadrante de SASE qué debería de aglutinar? Pues debería de aglutinar el cuadrante de proxy con el cuadrante de CASB. Porque al final lo que estamos haciendo dentro de ese primer paso hacia un Security Service Edge es consolidar navegación, consolidar control de las aplicaciones cloud y acceso remoto en una plataforma única. Así que esperamos que, no sé cuándo, en breve, dentro de un año, dentro de 2 años, pero en breve, varios de los cuadrantes que existen ahora mismo con tecnologías como proxy, tecnologías como CASB, tecnologías como acceso remoto, acaben convergiendo en un nuevo cuadrante que deberá sacar Gartner, que sea un cuadrante de SASE o un cuadrante de Secure Access Service Edge o igual solamente de Service Edge, no lo sabemos, de los servicios de seguridad que se prestan y se consumen desde la nube. Pero esa es la tendencia. Bueno, pues recordad dentro de un par de años, cuando ya sea muy habitual hablar de SASE, que entonces, lo hablaba una compañía, esa era Netskope,
Lo replicaban en un programa, Cyber After Work, aquí en Capital Radio. No es el principio de cómo la seguridad desde la nube y hacia la nube va a marcar un poco el futuro de las estrategias de las compañías. Bueno, pues nuestra última píldora así de la temporada. Seguirá habiendo más, por supuesto. Samu, quédate cerca, que vamos a charlar con más invitados. Lo decíamos al principio, vuelve por este estudio Ángel Ortiz, director de ciberseguridad de Cisco. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer saludarte de nuevo en este programa. Hola, ¿qué tal, Eduardo, Mónica, Pablo? Bueno, ¿y quién nos acompaña también? Vuelve también por este programa Casimiro Nevado, inspector de Policía Nacional, es coordinador de Cyberwall. Casimiro, igualmente un placer escucharte. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bien, espero que vosotros todos bien también. Bueno, no sé por dónde empezar, Pablo, Mónica, a saludar, preguntar a nuestros invitados un poco sobre que hagan un balance de menudo año, ¿no? Como una película de Scorsese que decía, ¡jo, qué noche!, ¿no? Que era bastante interesante, ¿no? Que lo que le pasaba a un chico, ¿no? Durante toda la noche, ¿no? Pues esto podríamos decir algo así de ¡jo, qué medio año que llevamos!, ¿no? No sé si es un poquito esa reflexión que pueden hacer. No sé, Ángel, te lo pregunto a ti, ¿eh? ¡Jo, qué medio año! Pues sí, la verdad es que no nos ha dado tiempo a aburrirnos, ¿no? en este medio año y venimos ya de un año con todo el tema de la pandemia, la explosión del trabajo remoto que también ha sido entretenido. Yo por destacar algunas tendencias que se han venido consolidando a raíz de bueno, pues que el trabajo remoto o el trabajo desde cualquier lugar se convirtiera en una costumbre y el tipo de ataques que estamos viendo, ¿no? Yo destacaría dos fenómenos muy claros. Uno es los ataques de cadena de suministro, como el ataque de SolarWinds o más recientemente Kaseya. La pasada semana dedicamos un apartado especial precisamente por ese informe que había hecho Mónica en BitLife Media, el Kaseya, ¿verdad? Sí. Exacto. Que básicamente, bueno, pues son ataques que nos pueden entrar no ya por las vulnerabilidades intrínsecas a nuestra empresa, sino por aquellos proveedores y colaboradores que tenemos, ¿no? Y luego el ataque de Colonial Pipeline, donde también se produce un fenómeno que es interesante, que es la traslación del mundo IT al mundo físico, ¿no? De donde al final un ciberataque puede afectar al suministro de combustible en una determinada zona de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que son dos tendencias que vamos a ver cada vez más y bueno, pues por eso nosotros desde Cisco siempre decimos que la ciberseguridad debe ser sencilla, porque es verdad que cada vez parece que los ataques van siendo más complejos, pero tenemos que ayudar a simplificar la seguridad. Debe estar en todos los sitios y no hay mejor ejemplo que esto. Los proveedores o incluso en el mundo de IoT o OT, ¿no? Ya no el mundo puramente IT. Y debe ser inteligente, debemos ser capaces cada vez más de responder a los ataques de forma automatizada y de forma inteligente. Y en concreto, además, con estos ataques que estamos sufriendo, yo creo que esto va a acelerar la tendencia a la implantación de Zero Trust dentro de las empresas, ¿no? A implantar modelos de confianza cero, donde frente a la situación antigua en la que yo me fiaba de ti basándome en si eras parte de la red, si tú estabas dentro de mi red, tú habías arrancado una conexión VPN, pues tenías barra libre y yo me fiaba de ti, ¿no? Ahora tenemos que pasar a asumir que ese perímetro ha desaparecido, que ya no basta con que seas parte de mi red. De hecho, en el 90% de los ataques hay movimientos laterales implicados dentro de mi red y que además ya no basta con una autenticación pues basada en password y digamos estándar, ¿no? El 80% de los ataques implican un robo de credenciales. Con lo cual, con cada acceso a cada aplicación, yo debo verificar si tú como usuario, como identidad, ¿no? Que se convierte en el nuevo perímetro, tienes derecho a acceder a esa aplicación, darte los privilegios mínimos para acceder a esa aplicación y además hacer una validación continua de la confianza que te he otorgado en un principio, pero que debo ser capaz de revocártela si veo que estás haciendo cosas raras o si hay cualquier señal de alerta, ¿no? Yo creo que muy interesantes las reflexiones de Ángel. Resumen algo importante, que es
son cosas que ya habían pasado, es decir, no es nuevo. Lo de Casella no es nuevo, lo de Colonial tampoco era nuevo, pero la magnitud, la dimensión y la repercusión que han tenido, yo creo que marcan un antes y un después, ¿no? Y efectivamente no solo los vamos a ver replicados, sino que ya la gente le ha hecho pensar. A la gente, y estamos hablando de las empresas, a esas empresas que decían, tengo confianza, bueno, porque formabas parte de mi cadena, pero ya no, esa confianza cero. Muy interesante esta reflexión. Casimiro, desde tu óptica, desde la lucha que siempre hemos destacado, ¿no? En muchos sentidos, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿qué balance haces de este 2021, pues con esas noticias, muchas de ellas de carácter internacional, también, ojo, y nosotros lo hemos contado, ¿verdad, Pablo, Mónica? Pues esa desarticulación, ¿no?, en numerosas ocasiones, bueno, pues de bandas criminales, ¿no?, pues que efectúan pues, todo tipo de delitos, ¿no?, vinculados en mayor o menor medida con ese mundo digital y bueno, cada vez más, ojo, se va luchando más, pero claro, porque cada vez hay más riesgos, ¿no? Casimiro, ¿cuál es un poco el balance que haces y esa perspectiva que dejas para final de año? Pues mira, lo que habéis resumido un poco vosotros también, ¿no? Creo que no había ninguna duda de la importancia y de la dependencia que tenemos de nuestras infraestructuras, ¿no?, de nuestras redes. Y durante este año, durante el 20 y lo que llevamos del 21, pues ha quedado muy patente, ¿no? Y si todos nos estamos volcando en esta dimensión digital, ¿no?, pues evidentemente dentro de ese todos están incluidos los ciberdelincuentes, ¿no? Los ciberdelincuentes van a acudir siempre a donde van a poder sacar provecho, ¿no? Y si estamos todos ahora mismo volcados en el ciberespacio, van a estar en el ciberespacio, ¿no? Y todas sus acciones van a estar dirigidas a sacar un provecho, un beneficio, ¿no?, de estas acciones, ¿no?, que desarrollan en el ciberespacio. Lo has dicho tú, ¿no? Y son eventos que no son nuevos, que ya se han venido repitiendo durante muchos años, pero que están tomando una dimensión mucho más amplia, ¿no?, mucho más importante, ¿no? Y eso posiblemente sea un buen síntoma de que estamos en la buena dirección, no ya solo de la concienciación, que debemos superarla, ¿no?, sino de la preocupación en este tipo de temas, ¿no? Hace pocos hemos visto un nuevo texto del Departamento de Seguridad Nacional, ¿no?, sobre concienciación y difusión de la cultura de seguridad, que a mí me parece muy relevante y muy importante, ¿no? Y en el que nos deja patente la necesidad de la involucración de todas las personas que componen la sociedad, ¿no? Esto no es una cosa de los departamentos de seguridad de las empresas o de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de los servicios de inteligencia de un país, ¿no? Aquí tenemos que estar todos involucrados, todos los ciudadanos debemos ser corresponsables en la seguridad en el ciberespacio, ¿no?, porque es fundamental, porque no podemos tener un policía en cada uno de nuestros dispositivos móviles. Y si queremos exigir esa corresponsabilidad, ¿no?, pues tenemos que dar a cambio pues distintas herramientas, ¿no?, que es de lo que trata esa difusión de la cultura de seguridad, ¿no?, potenciar nuestras capacidades y nuestra concienciación dentro del ciberespacio, ¿no? Entonces, por resumir un poco muy brevemente y destacar este aspecto, yo que me dedico a la formación, pues creo que ha sido un año muy provechoso en el que hemos lanzado muchas iniciativas en formación, en concienciación, y creo que realmente estamos llegando a las personas, ¿no?, y necesitamos llegar al 100% de las personas que desarrollan su vida en el ciberespacio también. Le pido a Samu una reflexión rápida también sobre esto, pero con una sensación que me da. Y dicen que el periodismo, lo divertido de esta profesión es que ningún día es igual, ¿no? Todos los días hay noticias diferentes, ¿no? Pues me da un poco la sensación de que ya en esto, con una visión de año en año, este año, 2021, no se parece en nada al 2020, tecnológicamente, con las amenazas, con la dirección, con la perspectiva. Es decir, creo que es un mundo tan cambiante que exige pues tener una permanente renovación, actualización y reflexión sobre las amenazas, sobre las tecnologías. No sé si tú estás de acuerdo, Samu. Yo estoy viendo en mi día a día, Eduardo, y es que es así. O sea, en mi día a día no paramos de hablar con empresas que necesitan transformar su seguridad. Y es que es así, es que lo estamos viendo día a día. Y no tanto por las amenazas, los ataques, que son similares, ¿no?, a los que se venían viviendo anteriormente, sino más por cómo están sus usuarios consumiendo SaaS, consumiendo web y necesitando acceder a recursos internos. Me explico. Venimos de un modelo en el que estábamos muy acostumbrados a estar dentro de la oficina, había un perímetro muy definido, trabajábamos dentro de ese perímetro y eso ha cambiado radicalmente. Lo ha dicho muy bien Ángel, ese perímetro ya no existe, está difuminado, el usuario está en movilidad y lo que hace falta es cambiar la forma en la que protegemos la navegación de ese usuario, le damos acceso remoto a ese usuario y, cómo no, controlamos lo que hace el usuario cuando está yendo a las aplicaciones cloud, porque lo que sí que es un hecho
es que en 2021 estamos viendo cada vez más ataques que utilizan la cloud como vector de propagación, ya sea para robar unas credenciales con un phishing en Google, en Microsoft, en AWS, o para dejar un malware en un Dropbox o en un LinkedIn donde la gente no está inspeccionando, o comentamos en alguna píldora, ¿no? Para utilizar un Slack o un bucket de AWS como un comando y control de las comunicaciones entre un bot o un ransomware que se ha metido en un PC y el comando o el control, ¿no? Se hace a través de aplicaciones cloud. Lo que es un hecho es que en este 2021 ha habido una explosión de adopción de cloud, el usuario está en movilidad y lo estamos viendo, ¿no? Las organizaciones demandan soluciones de seguridad que sean prestadas como servicio y desde la nube. Y es que es el día a día nuestro. En todas las llamadas que hacemos con clientes es un must. Oye, yo quiero algo que se preste como servicio, que se preste desde la nube, que me permita reducir costes de operación, que me permita despreocuparme de tener que andar parcheando concentradoras VPNs, firewall. No. Yo quiero un servicio de seguridad desde la nube. Y es una demanda generalizada de muchísimos clientes. Y chicos, yo quería aprovechar un momento y poneros un poquito a reflexionar de este principio de año hasta verano, que van estos casi 7 meses que estamos aquí. Hemos tenido noticias, como bien ha dicho Ángel, de Colonial Pipelines, nos hemos empezado prácticamente con SolarWinds, hemos ido con Casella. ¿Qué creéis que nos espera en septiembre, a partir de cuando volvamos de vacaciones? ¿Cómo creéis que va a continuar la ciberseguridad o las noticias de ciberseguridad? La invasión extraterrestre la descartamos, ¿no? Porque era lo siguiente. Yo la estaba esperando. La invasión extraterrestre era lo siguiente que tenía que llegar. Vamos a ver una ciudad, porque hasta ahora lo que han hecho ha sido secuestrar ciudades, ¿no? Secuestrar ciudades. Que exagerado soy también a veces, ¿no? Pero sí secuestrar la operativa de determinadas ciudades pequeñas, ¿no? ¿Creéis que, no sé, de repente dejamos de oír hablar de eso, ¿no? Pero al final lo que ha pasado con Colonial no es nada más que una ciudad conectada, dejar que pues la operatividad normal, lo que pudo hacer Filomena como fenómeno meteorológico, que lo puede hacer la ciberinseguridad, no lo sé. ¿Por dónde va a ir, Ángel? Bueno, pues yo creo que precisamente ese salto del mundo virtual al mundo físico, efectivamente lo vamos a ver cada vez más. Y al final, lo ha comentado Samu, ¿no? La seguridad tiene que cambiar porque las empresas están inmiscuidas en un proceso de transformación digital que hace que las amenazas a las que se enfrenten sean diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la medida en la que también utilizamos más aplicaciones de trabajo, conectividad, productividad remota, podemos sufrir ataques de ese estilo, podemos sufrir exfiltración de datos a través de esas herramientas de colaboración, podemos sufrir asistentes que se nos cuelen incluso a esas reuniones de colaboración y que no estén invitados y que accedan a información confidencial, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver cada vez más una ciberseguridad que debe estar cada vez más pegada a ese proceso de transformación digital de las organizaciones y respondiendo a las amenazas que sean propias de ese proceso de transformación digital. Madre mía, no quiero ni pensar qué es lo que tiene que pasar, porque muchas empresas por fin empezaron a montar un e-commerce cuando se les vino una pandemia y un confinamiento encima, ¿no? Entonces yo no sé qué es lo que tiene que pasar en el mundo de la ciberseguridad para que se den cuenta de que su transformación digital no solo debe hacer más eficiente su negocio, sino hacerlo sobre todo mucho más seguro. Casimiro, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, yo creo que aquí tendríamos que diferenciar los distintos agentes de la amenaza, ¿no? que nos podemos encontrar. Evidentemente no es lo mismo un agente gubernamental o una APT con un gran presupuesto, ¿no? Que un grupo de crimen organizado más pequeño que tenga que acudir al Crane as a Service, ¿no? A comprar un determinado servicio para facilitar sus acciones. Tenemos que ser conscientes que grupos que están a sueldo de gobiernos o agentes gubernamentales y grandes APTs pues tienen unos presupuestos ilimitados y unas herramientas tremendas, ¿no? Entonces esas personas pues son capaces, o esos grupos son capaces de llegar a cualquier punto de nuestras redes, ¿no? Y si llegan a cualquier punto de nuestras redes, están llegando a cualquier punto de nuestra vida, ¿no? Entonces debemos ser conscientes de las amenazas y debemos ser capaces de implementar un sistema de inteligencia dentro de la ciberseguridad, ¿no? Tenemos que saber a qué nos exponemos, cuáles son los riesgos y amenazas
y tendremos que poner las medidas necesarias pensando en cualquier escenario, ¿no? Lo estabas diciendo tú ahora antes de un secuestro de una ciudad. Pues bueno, pues es un escenario que debemos contemplar y debemos estar preparados para ese tipo de incidencia, ¿no? No me atrevo a lanzar un pronóstico, pero creo que prácticamente nada de lo que pueda suceder nos sorprendería a ninguno de los que estamos aquí hoy. No solo no nos sorprendería, sino que diríamos, ya os lo dijimos en el programa especial de verano. Mónica. Sí, yo creo que dais en el clavo porque esa es una de las tendencias, ¿no? Que poco a poco, y nos pasa en general con muchas de las noticias y cosas que vemos en el día a día, ¿no? Tenemos tanta información y nos llegan tantas cosas que al final no nos sorprende nada. En el ámbito de la ciberseguridad nos está pasando igual, que vemos un nuevo titular. Nueva brecha de datos, se han filtrado 5 millones de datos de usuarios y nos parece ya normal, 20, 30, 40, ya no nos sorprende, ¿no? En el caso de este tipo de ciberataques también. Eso no sé si es bueno o malo, la verdad, pero sí que ha sido muy interesante todo lo que habéis comentado, esa necesidad de involucrar a todas las personas que estabas diciendo, Casimiro. Yo creo que es fundamental, ¿no? Que por parte de todos pues tengan en cuenta la importancia de esa cultura de ciberseguridad. Y como decíamos la semana pasada, también revisar ese concepto de confianza, porque, por ejemplo, en el caso de Colonial Pipeline, que lo hemos comentado, de Casella, el ransomware ha sido un punto común, pero también alguna vulnerabilidad, algún fallo de seguridad, algunas veces básico, ¿no? Que se pasó por alto. Y me gustaría saber, en vuestra opinión, qué es lo que está fallando, estrategias, modelos, esa falta de cultura. ¿Cuál creéis que es ese eslabón débil de la seguridad en ciberseguridad que también comentamos la semana pasada? Yo te digo uno, Mónica, y es que la gente no consigue budget hasta que no tiene una incidencia. Y ese es uno de los problemas recurrentes, ¿no? Hablas con las organizaciones y preguntas por el budget de ciber y el budget de ciber llega cuando tienes la incidencia. Que no puede ser, ¿no? Entonces así no eres capaz de poner medidas preventivas, no eres capaz de desarrollar con estándares, no eres capaz de pensar en el problema desde mucho antes que suceda. Porque es que, por mucho que pienses, no tienes budget para ejecutar. Y, de verdad, es un tema recurrente. Creo que también toda la aceleración de la transformación, todo el COVID, todo lo que se ha visto que ha pasado últimamente en organismos públicos aquí en España, en muchas agencias, en muchas empresas, está ayudando a los CISOs a conseguir budget. Pero una de las principales preocupaciones que deberíamos de tener todos y que echamos en falta es la falta de budget hasta que no tienes un problema. Luego, cuando tienes el problema, sale el dinero. Pero no debería de ser así, ¿no? Debería de ser de otra forma diferente. Ángel. Sí, yo además de la falta de budget, de presupuesto, que claramente ha sido uno de los factores que ha lastrado un poco el desarrollo de la seguridad en España, y que, bueno, creo que solo parcialmente, pero al menos la pandemia y el auge del trabajo remoto y el ser conscientes de todo lo que dependemos de las tecnologías de la información ha paliado en parte esa falta de concienciación, aunque queda mucho por hacer. Y, desde luego, yo espero que los fondos de recuperación de la Unión Europea y demás nos sirvan también para cambiar un poco el modelo productivo del país y no perder este tren de la digitalización. Pero me atrevería a señalar otro que también no siempre tiene que ver con la falta de presupuesto y que nos encontramos a veces en clientes de cierto tamaño, y es la complejidad, ¿no? Yo creo que la complejidad en sí misma es una vulnerabilidad, y lo comentaba Casimiro, dependiendo de los ataques a los que nos enfrentemos y las organizaciones que nos ataquen, pues muchas veces nos encontramos con ataques multivectoriales, ¿no? Que a lo mejor el origen es un correo, pero eso lanza una petición a unas webs de comando control, puede acabar afectando a nuestros endpoints y al final las empresas se encuentran con una batería de fabricantes y de soluciones diferentes que tienen que gestionar, donde pues nos hemos gastado mucho presupuesto, pero tenemos un simo de soluciones que son difíciles de gestionar y de orquestar, ¿no? Y muchas veces nos cuesta saber realmente qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que también tenemos que trabajar todos en el desarrollo de estándares y en la colaboración también entre los fabricantes y las propias empresas en simplificar con una aproximación de plataforma pues cómo abordan la seguridad dentro de su propia compañía. Casimiro. O Pablo, vamos, que habías abierto... Bueno, pues yo, por añadir al... adelante. tema del presupuesto, creo que
un error que detesto muchas veces es la conciencia de que la transformación digital es algo exclusivamente de tecnológico, ¿no? De implantar una tecnología y ya está. Y eso es un error, ¿no? O sea, que claramente la base tecnológica es muy importante, pero también estamos hablando de procesos y, como bien decía Mónica antes, de personas, ¿no? O sea, ya no se trata solamente de tener un gran presupuesto para comprar una tecnología o implementar una tecnología determinada, sino que tenemos que cambiar la cultura un poco de las personas y de los procesos dentro de la organización, la institución o lo que sea, ¿no? Y ya no solo no veo que sea un problema o dónde estamos fallando, sino que tenemos que ser conscientes de que estamos en un entorno, en un mundo que está constantemente cambiando, ¿no? Y como bien decía Ángel, es muy complejo, ¿no? Entonces, si no somos conscientes de esa complejidad y de lo que estamos haciendo hoy por la mañana y no sirve hoy por la mañana, por la tarde seguramente no nos sirva, pues ese es el error principal que vamos a cometer, ¿no? Que no somos conscientes del entorno en el que nos estamos jugando pues prácticamente la vida, ¿no? Pablo. Pues ya hemos estado viendo, yo creo, un poco, hemos hablado de noticias que nos inundan normalmente y un poco de cuáles son los problemas. Y yo me gustaría preguntarle a los invitados, quería preguntarles dos cosas, ¿vale? La primera un poco es, a partir de septiembre hemos visto qué noticias nos vamos a encontrar. Yo creo que también una cosa importante es qué novedades tecnológicas creemos que van a llegar a partir de septiembre que nos puedan ayudar a esa protección, que como bien decimos no es solo tecnología, pero si hay algo que nos puedan adelantar, que crean que puedan ser las nuevas tendencias en tecnología para proteger las organizaciones. Y otra, esta yo creo que nos va a costar a todos un poquito más, que es buscar o que nos cuenten alguna noticia feliz o algún comentario o algún cliente feliz que hayan tenido entre sus organizaciones, que le hayan dicho, oye, pues hemos conseguido parar este ataque, lo hemos conseguido detener, porque como siempre hablamos de la parte negativa, de que nos han entrado, de que nos han hecho, ahora ponerle un poquito el lado positivo, es donde hemos triunfado y donde lo hemos hecho bien. Pues si quieres empezar tú, Samuel. Venga, arrancamos con dónde hemos triunfado, que esa nos gusta muchísimo. Fijaros que una cosa en la que yo me siento yo estoy muy contento, ¿no? Ya sabéis todos de estar en Netscope. Para mí es una compañía innovadora, con el mensaje que tenemos de seguridad como servicio desde la nube, poder controlar la navegación, entender las aplicaciones cloud, dar acceso remoto, todo en modo suscripción. Pero yo fíjate que una de las cosas que más me gusta cuando hablo con los clientes de Netscope es que les damos la capacidad de ver lo que pasa donde antes no eran capaces de ver nada. Saber qué hace un usuario dentro de un Office 365, en qué Teams está, qué tipo de información comparte, qué tipo de datos, poder bloquear un malware que entra a través de un Slack o un código fuente, propiedad intelectual de la empresa que se va a un GitHub. Todo ese tipo de control a bajo nivel de lo que pasa en las aplicaciones cloud es una pasada y nos lo dicen los clientes. Tenemos muchísimos clientes en el sector bancario, en el sector legal, preocupados por la protección del dato, por entender los datos. Y cuando hablas con ellos y te dicen, Samuel, desde que tenemos Netscope somos capaces de ver lo que pasa en SaaS, de ver lo que hacen los usuarios en las aplicaciones cloud, de proteger la navegación del usuario con independencia de dónde esté el usuario. Yo esa satisfacción me quedo con ella, ¿no? Hay otro punto de satisfacción también, y esto es también muy interesante, ¿no? Cuando montas una prueba de concepto o empiezas un despliegue y le preguntas al CEO, bueno, ¿y qué tal, Eduardo? ¿Cómo ha ido esto? Y te dice Eduardo, tío, pues mira, te voy a decir la verdad, está yendo tan bien, que la gente no me ha llamado para quejarse de nada. O sea, que normalmente cuando haces una implantación de una tecnología de seguridad o una prueba de concepto, siempre tienes gente que se queja, ¿no?, de las cosas. Dice, pues mira, está yendo tan bien, que tengo a la gente navegando segura, sé lo que hacen en Office 365, acceden al Oracle desde su casa sin levantar la VPN, dice, y no se ha quejado nadie. Ese tipo de comentarios pues indica que lo estamos haciendo bien, ¿no? Que estamos consiguiendo es el objetivo de la seguridad, ¿no? Poder dar seguridad de forma transparente al usuario sin impactar el rendimiento y sin impactar la experiencia del usuario. Esos comentarios para mí son súper satisfactorios, ¿no? Cuando te llegan de responsables de seguridad, de CIOs, de CISOs de compañías, de muchos tipos de compañías distintas. En cuanto a qué va a venir, están llegando todos los días mogollón de cosas. Os hemos hablado en alguna de las píldoras. Para mí es una tecnología muy chula. Ya hemos comentado en alguna de las píldoras RBI, Remote Browser Isolation. El RBI estamos viendo el inicio del RBI, pero es que el RBI es una tecnología que va a despegar a lo bestia.
¿Por qué? Porque estamos pensando en RBI siempre. ¿Recordéis lo que es RBI? Remote Browser Isolation. Yo lo que hago es el tráfico del usuario cuando va desde su PC a Netscope. Netscope es el proxy en la nube para la plataforma SASI para entender ese tráfico. Si veo que esa conexión va a una página web de dudosa reputación o un sitio potencialmente peligroso, lo que puedo hacer es pasarle la conexión a una máquina virtual dentro de Netscope y que sea esa máquina virtual la que conecte a la página web. Y el usuario final lo que está viendo es un vídeo en tiempo real de la interacción de esa máquina virtual con la página web. Es decir, su navegador no está conectado con el destino, está conectada una máquina virtual y tú estás viendo un vídeo dentro de tu propio navegador. Como una profilaxis tecnológica, básicamente. Más o menos. Mira, bien descrito. Resumen, ¿vale? Al final, fíjate que estamos pensando en RBI como tráfico de salida, ¿no? Normalmente. Pero es que la evolución de RBI va a ser brutal. Y yo lo que espero es que RBI se convierta en una pieza no solamente para el tráfico de salida, sino también para el tráfico de entrada, complementando los modelos de Zero Trust Network Access y complementando los modelos de VPN para publicar de forma segura aplicaciones internas a proveedores externos. Ese es un paso que lo veo, va a acabar llegando y para mí va a ser una gran evolución tecnológica, porque te va a permitir publicar aplicaciones sin ningún tipo de exposición realmente, porque lo que estás publicando no es la aplicación, es un vídeo de lo que sucede en tu aplicación. Por ahí veo un futuro muy, muy chulo. Ángel, ¿y el futuro tuyo? Pues por continuar con lo que ha comentado Samu, yo creo que efectivamente vamos a ver un avance en todo lo que signifique la visibilidad de tanto para los gestores de la seguridad como visibilidad en lo que supone la experiencia del usuario. En Cisco compramos una empresa que se llama Thousand Eyes, que lo que se fija es precisamente, y la idea es incorporarlo a nuestra propuesta global SASE al mercado, en la experiencia de ese usuario que está conectado a nuestra SD-WAN y que está recibiendo servicios de seguridad en la nube, y si al final consigue acceder e interactuar con las aplicaciones de la forma que debe hacerlo y con el rendimiento adecuado, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida, y hablamos de SASE, y ya que hemos mencionado a Gartner, vamos a hablar de la definición que hace Gartner de SASE, donde dice que es una serie de servicios de seguridad, pues el CASB, el proxy desde la nube, el firewall desde la nube, pero también la parte de SD-WAN, de conectividad de nuestra WAN definida por software, que me permita acceder y cumplir, digamos, la promesa de que desde cualquier dispositivo y lugar voy a poder acceder a mis aplicaciones, sean internas a mi organización o sean aplicaciones SaaS desde la nube, de una forma ágil, flexible, rápida y segura, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver cada vez más integración entre esas tecnologías de comunicación y de seguridad. Y luego creo que también vamos a ver una evolución en algo que está muy incipiente, que es esto del modelo de confianza cero, de Zero Trust, donde muchas veces hablamos de Zero Trust pues como una autenticación un poquito más fuerte o verificar de forma más robusta quién es el usuario, pero creo que vamos a profundizar cada vez más en un ecosistema completo Zero Trust donde en Cisco hablamos de securizar las 3 W, ¿no? El workforce, que son nuestros empleados, cómo acceden nuestros empleados a esos recursos. El workplace, que es nuestro puesto de trabajo, todo lo que tiene que ver con la conexión y la conectividad a esas aplicaciones. Y la tercera W, y el workload, las cargas de trabajo, ¿no? Cómo se comunican las aplicaciones entre sí. Yo creo que cada vez más vamos a ver un enfoque holístico en Zero Trust. Y por comentar buenas noticias, pues mira, os voy a comentar la propia implantación de Zero Trust dentro de Cisco, de Zero Trust para los empleados dentro de Cisco, que os recuerdo que somos una organización pues multinacional, presente prácticamente en todo el mundo, de 80.000 empleados. Y recientemente, las 2 últimas semanas, hemos tenido aquí a la directora de protección de la información dentro de Cisco, que es una española afincada en Estados Unidos, y que ha estado visitando a varios clientes con nosotros, contando cómo ha sido la experiencia de implantar Zero Trust dentro de Cisco. Y comentaba que, bueno, en principio el objetivo que se pusieron muy ambicioso, el proyecto arrancó a principios del año pasado, fue tener las aplicaciones, las 60 principales aplicaciones que se usan dentro de Cisco en este modelo de Zero Trust en noviembre.
en diciembre, llegaron a noviembre y en diciembre metieron todavía más aplicaciones. Y es lo que comentaba también Samuel antes, ¿no? Muchas veces estos modelos donde la plataforma, en este caso la solución de Cisco que posibilita esto se llama Duo, pero es una solución 100% cloud, pues al final permiten unos despliegues mucho más ágiles y unos tiempos de puesta en producción mucho más rápidos, ¿no? Y creo que eso es una buena noticia para los clientes. Bueno, pues yo creo que buenas noticias y futuro es algo que también vamos a comentar con Casimiro Nevado, porque, como decíamos al principio, él es uno de los responsables de Cyberworld, pero que era un encuentro físico y que obviamente por las circunstancias de la pandemia pues tuvo que verse aplazado. De ahí hemos transformado al proyecto Cyberworld. Es un encuentro online para el que, si no me equivoco, Mónica, y ahora nos lo contará Casimiro con detalle, pues ha habido una reacción que yo creo que da mucha esperanza sobre esa cultura de ciberseguridad que quiere haber, que quiere imponerse en nuestro país, ¿no? Sin duda alguna, lo que comentábamos antes, ¿no? Esa importancia del factor humano de las personas, que es fundamental en cuanto a cultura, formación, y si hay un proyecto de formación que destaca y que está destacando es Cyberworld y en concreto Cyberworld Academy. Bueno, Cyberworld comenzó en 2019, que tuvimos también a Casimiro y a Carlos para que nos contaran todo esto con el primer congreso. Continuó en la versión online con Cyberworld Academy, que en 2020 es cuando tuvo más de 40.000 personas, que estuvimos hablando también con ellos sobre esto el año pasado por estas fechas. Y bueno, no podemos dejar esta oportunidad para conocer novedades de esta nueva edición de Academy, que ya está en marcha y a toda vela, y que demuestra ese enorme interés que hay pues por toda la ciudadanía por la ciberseguridad. Y me gustaría saber qué opinas de esto, Casimiro. Vosotros lo habéis hecho fenomenal y yo creo que habéis ayudado además a acercar la ciberseguridad a la gente de una forma dinámica, amena y sobre todo pues yo creo que cercana, que es la clave. ¿Qué opinas? Sí, efectivamente. Es que nosotros necesitamos a nuestros ciudadanos. Sin nuestros ciudadanos no somos nadie, ¿no? Entonces, esa cultura de policía comunitaria la tenemos muy implantada en nuestra organización, ¿no? Evidentemente, antes estábamos hablando de corresponsabilidad en la seguridad en el ciberespacio. Entonces, si exigimos eso, tenemos que dar herramientas como es la formación, ¿no? Y tenemos que ser capaces de que esa formación, esa capacitación llegue a todos los ciudadanos. Cyberworld Academy el año pasado tuvimos 41.000 alumnos, muy contentos con el éxito, no lo esperábamos, ¿no? Y bueno, esa exigencia nos ha obligado este año otra vez a repetir, ¿no? Y como bien sabes, hemos lanzado un módulo 0 este año antes de que comience el curso, con una de las materias creo que con mayor relevancia actualmente, ¿no? Que nos demanda mucha gente, con muchísimas dudas que nos llegan, que es el tema de las criptomonedas, ¿no? Hemos tenido ya 22.000 alumnos, seguimos con el curso no se va a cerrar hasta el verano del próximo año. Sigue abierta la inscripción, todo el mundo lo puede hacer con el tiempo que quiera y creemos que es importantísimo esta difusión de la cultura de ciberseguridad y de toda esta formación y capacitación, ¿no? Y ese es el espíritu fundamental de Cyberworld, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros nacimos en una escuela, ¿no? O sea, con la mayor humildad posible. Esto es una iniciativa de un puñado de profesores y de alumnos, ¿no? Que hicimos un ejercicio de prospectiva, que tampoco hacía falta ser muy inteligente para saber hacia dónde vamos, ¿no? En el que estaba bien claro que si queríamos seguir siendo relevantes, si queríamos tener una función de valor para nuestros ciudadanos, teníamos que contar con ellos y teníamos que contar con las empresas y teníamos que contar con las universidades, ¿no? Y creo que esta es una de las buenas noticias de las que estabais hablando antes también que podríamos destacar, ¿no? La buena relación que existe y la cooperación público-privada que tenemos en nuestro país, ¿no? Creo que nos hemos dado cuenta de esa necesidad de trabajar codo a codo con todos, ¿no? E iniciativas como Cyberworld y como muchas otras que puedan lanzar, por ejemplo, el INCIBE o el Centro Criptológico Nacional, por supuesto, pues tenemos que intentar apoyarlas y secundarlas todo lo máximo posible. Un poco esas reflexiones que los tres habéis compartido con nosotros me hacen pensar que el mundo de la ciberseguridad al que nos estamos empezando a enfrentar y al que pues estamos iniciando una etapa vital, diría yo, como sociedad, empresarial, ciudadana, económica, política, requiere pues requiere una estrategia de país, porque no se trata solo de una cuestión de talento, no se trata solo de una cuestión de estrategias empresariales, no se trata de una cuestión de aprendizaje tecnológico, sino que se trata de, diría yo, requiere de un trabajo conjunto de muchos vectores y que además
Pablo, te pregunto, tienen que estar todos combinados, es decir, estamos hablando de culturizar gran parte de la sociedad, estamos hablando de que las empresas dediquen recursos, estamos hablando de que se entienda la tecnología que está por venir, estamos hablando de que, no sé, o sea, no es que se me antoje complejo, pero se me antoja que hay muchos agentes que tienen que ponerse de acuerdo en todo esto. Pablo. Tienes toda la razón, Eduardo. Es que en ciberseguridad siempre hemos dicho que es un terreno muy amplio, sobre todo muy transversal a todas las organizaciones y a toda la sociedad. Es en todos los elementos que se nos puedan ocurrir, tanto de nuestra vida privada, de nuestra vida profesional o de los servicios públicos y de las administraciones públicas con las que interactuamos y con las que nos relacionamos en el día a día, en todas debería haber una pequeña parte, un pequeño departamento, algo de ciberseguridad, porque es que, bien aludía antes Ángel, que estamos en un momento de que hay que digitalizarlo todo y además en esas relaciones con las empresas y con las administraciones públicas, cuanta más digitalización haya, mejor, porque más ágiles vamos a ser, más ágiles van a ser las organizaciones. Pero yo siempre digo una cosa, y es que si no hay ciberseguridad en esa digitalización, va a ser una digitalización fallida. Vamos a fallar en esa digitalización y no vamos a poder proveer a los ciudadanos de los servicios de relación con la administración pública, no vamos a poder vivir en las organizaciones, no se van a poder estar seguras. Hay también un área de formación, como bien decías, que tiene que estar, pues, cuanto más formada esté la población, pues menos caerán en estos timos nigerianos que suelen ocurrir más en el formato digital. Y además también las empresas se benefician de que sus propios ciudadanos, que toda la ciudadanía en general tenga un mayor nivel de ciberseguridad, porque en sus organizaciones no caerán en esos phishings, en esos ataques, levantarán la ceja cuando vean algo que les resulte extraño, porque en general yo creo que la población y casi todos nosotros hemos sido bastante ingenuos con la tecnología. Nos hemos pensado que venía segura por defecto. Y muchas veces pensamos que estamos anónimos y que estamos protegidos y nada más lejos de la realidad. No sé, Mónica, tú cómo lo ves o cómo compartes esta visión de digitalización y personas y empresas y ojo, que no solo de tecnología vive la ciberseguridad, también vive de procesos y vive mucho de personas. Totalmente de acuerdo, Pablo. Creo que lo has descrito fenomenal. Es una combinación de muchos factores y además todos están relacionados unos con otros, ¿no? No puede fallar porque si falla uno de ellos, pues al final va a fallar el resto, como hemos estado viendo con todos estos ejemplos de ataques que han ocurrido, bueno, a lo largo de estos últimos meses, pero también los últimos años, ¿no? Al final siempre es un pequeño fallo, una vulnerabilidad, a una pequeña puerta que se ha quedado abierta, pero al quedarse abierta, pues ha provocado todo el resto, ¿no? Entonces, centrarse en proteger esos básicos, en empezar de abajo arriba y en toda la organización, que todos los empleados y que, por supuesto, los proveedores, como hablábamos la semana pasada, tengan la ciberseguridad por bandera, es algo fundamental. En definitiva, pues esa cultura de ciberseguridad que hemos comentado desde el principio, pero que es básica, ¿no? Y, por supuesto, todo esto ayudado por la tecnología, como lo que hemos estado viendo hoy también, que es fundamental para ayudarnos a cerrar también esas puertas y, en el caso de que suceda un ataque, mitigarlo y responder lo antes posible para que también las consecuencias sean lo menores posibles, que eso yo creo que es una de las principales tendencias y algo en lo que enfocarse para los próximos meses también. Oye, pues venga, a modo de despedida le vamos a pedir a nuestros invitados, a nuestros amigos que nos recomienden, y voy a decir, yo siempre digo, recomendarnos lecturas de verano. Bueno, quizás un libro de ciberseguridad sea un poco duro, pero sí que recomendaciones sobre qué debemos pensar, seamos un ciudadano, una persona que tiene hijos que tienen móviles, un alto ejecutivo, un responsable de ciberseguridad, un estudiante. ¿Qué les diríais que pensasen este verano cuando lean esas noticias? Venga, muy brevemente, Ángel. Bueno, pues parece un tema, una respuesta quizás un poco manida, pero sentido común. Al final todos somos susceptibles de sufrir un ataque. Hay que ser conscientes de que cualquiera, precisamente porque no se requieren ya tantos medios para lanzar un ataque, entonces cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de un ciberataque. Y bueno, pues no hacer caso de aquello que nos parezca algo raro, ¿no? Si de repente recibimos un mensaje del banco que no esperábamos o cualquier
cosa que nos haga saltar un poco las alarmas y nos parezca normal, pues verificar y no fiarnos. Y bueno, yo ya a nivel así un poquito más práctico y como usuario particular, recomendaría en muchos casos, ¿cómo se dice?, habilitar la autenticación, el doble factor de autenticación en todas las aplicaciones telemáticas que usemos, que cada vez son más, y es algo relativamente fácil, posiblemente con nuestro banco, con las gestiones que hagamos en nuestro día a día, hacer un doble factor de autenticación donde ya no es solo mi contraseña y bueno, yo creo que tenemos que además cada vez avanzar hacia un mundo sin contraseña, eso es tema para otro programa, pero complementarlo con algo que yo tengo, como mi móvil o una autenticación biométrica, que a día de hoy está disponible en la mayoría de los móviles, creo que es algo relativamente sencillo y que puede añadir un factor extra de autenticación para nuestros usuarios. Pues venga, pues el día que llueva, los que vais al norte, pues cambiad eso en el móvil, y los que vais al sur, poneos debajo de la sombrilla, porque no vais a estar todo el día en el agua, y como vais a estar con el móvil, pues poner el doble factor de autenticación. Ahí está. Gracias, Ángel. Samuel, tu reflexión, venga, 30 segundos, ¿eh? Mi consejo es que dejemos el móvil y el ordenador a un lado, claro, ¿no? Durante 15 o 20 días. Pero no conozco a nadie que se lo vaya a dejar, ¿eh? Nos olvidemos de todo, pero si nos tenemos que conectar, muy en línea con lo que dice Ángel, sentido común, y no hagáis clic en lo primero que os llegue. Mirad las cosas, mirad las URLs, mirad los correos de quién vienen, porque entra por ahí. Al final, por ahí, el usuario al final es la capa donde más frecuentemente va a entrar la vulnerabilidad, el problema, el riesgo. Entonces, seamos cautos. Me ha gustado mucho el apunte de Ángel del multifactor. Yo soy feliz desde que empecé a utilizar gestores de contraseñas, porque dejé de repetir contraseñas en cada página web y en cada aplicación, ¿no? Al final, los gestores de contraseñas generan contraseñas fuertes, aleatorias, o sea que descansad, utilizar gestores de contraseñas y tener mucho cuidado con lo que clicáis. Casimiro, no me da tiempo a dejar la tuya, pero bueno, tú eres inspector de policía, sabemos lo que nos vas a decir, cumpliremos fielmente lo que nos diga, señor agente, de verdad te lo digo. Gracias, Casimiro, y por supuesto, gracias a Mónica Valle y a Pablo Sanemeterio por, como siempre, haber, como digo, vertebrado este programa, Cyber After Work. No es nada sin ellos. Gracias, Ángel Ortiz, bienvenido nuevamente a este programa desde Cisco. Samuel Bonete, como siempre, gracias por vuestro apoyo desde Netscope. Casimiro Nevado, gracias también por haber mostrado lo que hacéis, que contribuye mucho a la seguridad en las nubes. Nos vamos, amigos, adiós. Disfrutad del verano, adiós. Saludos. ¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. 0 comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis del mercado y atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en gráficasnaciones.es. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Yago Arbeloa, presidente de Mio Group. El mercado se mueve en 2 grandes grupos, que son las grandes consultoras y las grandes agencias multinacionales, y otro nivel que es el de las agencias independientes, que más o menos está a un orden de magnitud por debajo, ¿no? Y creemos que hay una oportunidad en un mercado atomizado de consolidar el mercado. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.